Bueno, regresamos a la nota dura y de verdad me da mucho gusto tener esta noche a Jacobo Dayan, el experto en temas de justicia transicional, de derechos humanos. Pues sí, hay que decirlo, una institución. Gracias, Jacobo, por estar por acá. No, un muchas placer, gracias, de Javier. verdad. Un gusto estar de acá. verdad tenerte por acá. A ver, antes de entrar en el tema por lo que te invité, se fueron acumulando. Ahorita vamos a hablar de la cartilla Por lo del moral que la catecismo, tenemos por por acá, lo del del catecismo. catecismo. Pero sí me interesa, hace unos minutos veíamos cómo el titular justamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, informaba que se cuenta con un registro de 40,180 personas desaparecidas. ¿Qué te dice este número A ver, publicado por el gobierno federal? Bueno, de entrada es muy tarde. O sea, nos habíamos atorado con la cifra de los 37,000 y fracción y se dejaron de reportar porque sabíamos que el registro tenía problemas. Se le entregó al Sistema Nacional de Búsqueda todas las bases o varias bases de datos para que integrara una sola base de datos de personas desaparecidas. Y lo que hoy reporta es de que hay 37,000 personas desaparecidas, que es lo que sabíamos, 3,000 y fracción de personas que habían desaparecido fueron encontradas muertas. Es decir, que en 12 años el Estado mexicano ha sido capaz de identificar 3,000 cuerpos, 300 cuerpos por año en promedio. Eso quisiera decir que a este ritmo en 100 años vamos a acabar de identificar cuerpos. Pero después habla de 50 y tantos mil personas desaparecidas que fueron encontradas con vida. Esa información le falta, porque eso quiere decir que fueron encontradas con vida porque no estaban desaparecidas o fueron desaparecidas por algún cuerpo del Estado, por los militares, por la policía, y después aparecieron torturados, por ejemplo, o fueron cooptados por el crimen organizado y No se después sabe. No sabemos. Es una nebulosa. No sabemos. Entonces, y faltan bases de datos. Es decir, en esta base de datos de personas desaparecidas, por ejemplo, no está integrada la base de datos de trata, por ejemplo. Habría que exigir al Estado que aclare esa base de datos. Eso es lo que hoy anunció. 37,000 más 3,000, uno infiere que el resto de los 97,000, 98,000 que hizo referencia aparecen con vida, pero pues vamos, no puede ser que el Estado mexicano siga sin saber cuántas personas desaparecidas hay. Habría que recoger simplemente pues, las denuncias en todo el país, hacer un censo de cuerpos, hacer un censo de restos, que hay cientos de miles de restos en espera de ser identificados. Un caos, en resumen. A ver, sí, entonces información incompleta y lo resumes bien, un caos lo que ha anunciado con el tema de los desaparecidos. Después de esto, sí me interesaría saber, estuviste muy cerca en este proceso, antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en estos foros por la paz organizados por el gobierno de transición, y bueno, se mencionó mucho una palabra. Durante muchas semanas estuvo en la agenda el tema de la justicia transicional. Le dedicamos mesas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en transición hablaba de la justicia transicional, la presumía también. ¿Qué ha pasado después del 1 de diciembre con la justicia transicional? No, desde antes. Bueno, primero habría que decir que yo no participé en los foros escucha que hizo el gobierno, esos fueron un caos. Lo que se hizo desde sociedad civil fue organizar 2 foros, uno todavía en campaña, donde se sentaron José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel y el Bronco, Margarita había cancelado. Sí, lo recuerdo perfecto. Ahí Andrés Manuel colocó el tema de justicia transicional y después se hizo otro evento en septiembre en Tlatelolco con víctimas, donde se volvió a colocar la agenda de justicia transicional, un foro organizado por sociedad civil, y a partir de ahí la agenda se movió a gobernación. Desde entonces, es decir, mediados de septiembre, se crearon mesas de trabajo que están por entregar los resultados ya en estos días, pero el gobierno ha estado muy ausente de todo este proceso. Es decir, sociedad civil ha hecho su trabajo, el gobierno se comprometió a cosas, entonces en gobierno en transición, hoy ya como gobierno electo, el gobierno electo se comprometió a partir del 1 de diciembre a anunciar la agenda de justicia transicional y no lo ha hecho. Todos los acuerdos que ha tenido el gobierno de transición, yo dejé de coordinar estas mesas la semana pasada, ante la desesperación de lo que está ocurriendo, y bueno, pues no hay agenda de justicia transicional, sociedad civil presenta sus propuestas, el gobierno no ha respondido. Y bueno, ante los anuncios de fiscalía, o sea, el borrón y cuenta nueva, la prisión preventiva, la Guardia Nacional, pues ya no estamos no se está en condiciones de hablar de justicia transicional. A ver, esto que dices es contundente y también decepcionante. Ante lo sucedido en los últimos días, el tema de la manera en la que se hizo la selección de la Fiscalía General, el tema de la prisión preventiva y cómo está en este momento en el Senado la Guardia Nacional, borra
el tema de la justicia transicional. Sí, o sea, justicia transicional parte de la idea de hacerse cargo de la violencia del pasado a grandes rasgos, con 4 pilares: verdad, justicia, reparación a víctimas y garantías de no repetición, hacerse cargo del pasado y regresar a una normalidad democrática. La Guardia Nacional no nos lleva a una normalidad democrática, de un Estado constitucional. Y la oferta de impunidad con el punto final que dice Andrés Manuel, que alguien le compre un libro de historia o que lea algo de la historia argentina, ese término es muy desafortunado en la historia argentina. Con eso se trató de hacer impunidad a la dictadura. Con la oferta de impunidad no hay justicia transicional sin justicia. Entonces, no coexiste, es esquizofrénico hablar de Guardia Nacional militarizada, garantías de impunidad y al mismo tiempo justicia transicional. Lo que sí tiene que hacer el gobierno, porque es su obligación, es hacerse cargo de la tragedia humanitaria, hacerse cargo de la búsqueda de personas desaparecidas, de las reparaciones a víctimas y su obligación, porque Andrés Manuel también en reiteradas veces ha dicho que quiere poner a consulta la justicia, como si poner a consulta todo fuera mejor. No, la aplicación de la ley no se pone a consulta, no es circo romano, que la población diga si quiere que viva o muera o que se juzgue o no se juzgue a alguien. La obligación de un jefe de Estado, y lo jura, o sea, protesta eso cuando toma posesión, cumplir y hacer cumplir la ley. Eso es lo que protesta ante el Congreso. No lo puede poner a consulta. Él puede poner a consulta un tren, un aeropuerto, sí se lo puede poner a consulta. Una buena consulta, no las que hizo. Pero no puede poner a consulta la justicia o la aplicación de la ley. Entonces, la justicia transicional está cancelada con estos anuncios y habría entonces que hacerse cargo de la tragedia humanitaria en términos de búsqueda, de reparación a víctimas y qué hacer con la oferta que hace Andrés Manuel de perdón y olvido. No se puede aceptar el perdón y el olvido. Qué contundente, Jacobo. Jacobo Dayan, insisto, bueno, una persona que ha estado en el tema justamente de la creación de una agenda en pro de los derechos humanos, de la atención a víctimas y que, bueno, el día de mañana publicas también a través de Aristegui Noticias un texto. En el portal de Aristegui, pues, yo al renunciar a la coordinación de este diálogo que inicia en septiembre, pues también me parecía responsable hacer del conocimiento público. Digo, no es de que yo había hecho del conocimiento público que estaba coordinando, pero había una responsabilidad sobre mí y decidí pues, hacerlo público, ¿no? Que lo que resulte de este proceso ya no tengo nada que ver. Bueno, pues Jacobo, le vamos a dar seguimiento y mañana estaremos muy pendientes de lo que escribas. A ver, la verdad es que lo comentábamos fuera del aire, el tema de la cartilla moral, parece ya el postre de esta semana, después de lo que sucedió, después de todo la vorágine de información del desabasto, de la Fiscalía General, de la Guardia Nacional, de la prisión preventiva, pero sí hay que detenernos, vaya, no fue una presentación menor. No. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador a la par. En una de sus homilías. En una de sus presentaciones de uno de los programas más importantes de su inicio de gobierno, que es el apoyo a los adultos mayores. Y dice, es necesario, dice, no lo voy a obligar, pero qué importante es regresar a esta cartilla moral de Alfonso Reyes. ¿Qué te pareció, Jacobo Dayan? 2 reflexiones. Adelante. Primera, digo, sí es el postre, pero habla del espíritu del gobierno que pretende tener Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel López Obrador pretende tener un gobierno que abarque todo, incluso lo que no le corresponde. La moral es un asunto privado, no es un asunto público. Regreso, al Estado le corresponde garantizar y aplicar la ley. La moral es un asunto privado. Puede sugerir que seamos buenos ciudadanos, puede emitir un código de ética del servicio público, como hay códigos de ética, seguramente en esta empresa hay un código de ética. ¿Sí? El gobierno puede tener un código de ética del servicio público, pero en lo que corresponde a la moral de cada uno de nosotros, es un asunto personal. Ahora, rescata un texto, sin entrar a discutir si a la gente quiere o no a Alfonso Reyes, es otra historia, de 1944. Bueno, mucha agua ha pasado debajo del río desde entonces. Hay frases que están completamente fuera de época. Y lo que más me preocupa, más allá de este intento por abarcar también lo privado por parte del gobierno, hay que recordar qué tipo de gobiernos eran aquellos que trataban de controlar también lo privado, es que en las primeras páginas, antes de entrar al texto de Alfonso Reyes, vuelve a hacer referencia al grupo que está redactando la Constitución Moral. Esta es la cartilla moral
que reedita de la época de los 40, ¿no? De este Alfonso texto Reyes. de Alfonso Reyes. Exactamente. Pero en las primeras páginas aparece los créditos de quienes están elaborando esto y dice Comité Para la elaboración de la Constitución Moral, Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa. quienes sean, yo lo tuiteé, yo me declaro en rebeldía, y no es que sea muy valiente hacerlo, pero es metafórico, me declaro en rebeldía ante una constitución moral redactada por quien sea. El Estado le corresponde, es decir, parece ser que el proyecto no termina en esta cartilla moral de Alfonso Reyes. O sea, en el mismo texto aparece que hay un grupo que está redactando lo que él pretende hacer, que es la constitución moral. Pregunto yo, ¿qué facultades tiene el Estado para emitir una constitución moral? Aunque diga que es de cumplimiento, digo, no podría ser la obligatoria, a menos que lo quieran meter en ley, pero aunque sea de cumplimiento opcional, no le corresponde al Estado. Sí, porque el argumento de muchos ha sido, bueno, si no te gusta la cartilla moral, ¿por qué te molesta? Si no la tienes que seguir. No me molesta la cartilla, a mí me molesta que la emita el Estado. Yo no tengo nada contra el texto de Alfonso Reyes, y ni estoy proponiendo una sociedad amoral Y que se o lea inmoral. Alfonso Reyes, pues sí. Que lean a Alfonso Reyes, que lo divulguen esto, que lo publique el Fondo de Cultura Económica como un documento histórico, sí. La pregunta es si al Estado le corresponde. Yo alcanzo a percibir un intento, o es una muestra más del tipo de gobierno que pretende Andrés Manuel, un gobierno que abarque todo. Repito, conocemos esos gobiernos que pretenden abarcarlo todo. No es su función, pero por un lado nos dicen que esto es opcional y por otro lado nos dicen que la ley no la van a cumplir. Porque no, eso de enjuiciar, no, borrón y cuenta nueva. No, eso no es opcional, eso sí es obligatorio. O sea, antes de emitir una cartilla moral, hay que ceñirse al tema del Estado de Derecho. ¿Va a haber o no va a haber? Él protestó ante el Congreso cuando tomó posesión, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. A ver, escuché yo una reflexión muy interesante esta semana también de Jesús Silva Herzog Márquez, donde decía, bueno, a ver, he leído, por supuesto, el texto de Alfonso Reyes, en el cual nos abre la posibilidad de hacernos preguntas que ya no nos hacemos, decía él, como el tema de dónde estamos parados hoy, si conocemos, dice él, hay un fragmento en donde dice Alfonso Reyes, la importancia de conocer el nombre de los árboles y las plantas, de ver lo que nos rodea, sí, de cambiar esta estructura de lo funcional sobre lo que realmente importa, tal vez dentro de la vida. O sea, vaya, un nivel de comprensión y un nivel de hacer un trabajo de introspección de hacia dónde queremos voltear a ver, si a lo material o a lo espiritual. Y dice él, bueno, son preguntas que podríamos ponernos sobre la mesa. Sí, yo no estoy en contra, otra vez repito, yo no estoy en contra del texto. Hay partes del texto que me horrorizan, como por ejemplo, el respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. El respeto a nuestra alma resume todas las virtudes del orden espiritual. Repito, ¿esto le corresponde a un Estado? No, no tengo nada contra el texto. Si lo publicara el Fondo de Cultura Económica. Sí, lo aplaudes y dices, oye, pues qué bueno. Buena onda que están retomando textos históricos para entender a la época. Es un texto de hace 70 años. La pregunta es si el Estado debe o no hacerlo. No tengo ningún problema con el texto, porque en redes sociales te hacen pedazos, como si ahora uno resulta que está diciendo que Alfonso Reyes no sirve. No, el Estado no tiene facultades para opinar en lo privado. Pues mira, qué buen postre nos echamos, Jacobo Dayan. Y tendremos más de estas, seguro. No, bueno, pues el gobierno aquí se avisa. ¿Ya? Comité para la elaboración de la Constitución Moral. Aquí está impreso. Papelito habla, dicen por ahí. Estamos muy pendientes de lo que escribes el día de mañana, Jacobo. Te damos seguimiento y es un placer siempre contarte con tu voz. Gracias, Jacobo muchas Dayan. gracias por el espacio. De verdad.